Buen día para todos. Primero que todo, muchas gracias al CENIPA y al MINPESCA por esta gentil invitación. Esta charla trata acerca de los cetáceos de Venezuela, su estado actual de conservación. Y su propósito es conocer la diversidad biológica de cetáceos de Venezuela con base fundamentalmente en datos de avistamientos y varamientos, lo cual efectuaremos con base en estos 4 instrumentos que son en primer lugar la lista roja de conservación de especies de la IUCN, el libro rojo de la fauna venezolana y los decretos 1485 y 1486 de 1996, ambos acerca de especies en veda y especies en peligro de extinción para efectos de la legislación venezolana. En cuanto a las principales amenazas en nuestra región, el Caribe, tenemos que son las capturas directas o incidentales, incluyendo su uso como carnada, además del ruido submarino y la colisión o choques con embarcaciones. Pasamos ahora a conocer a las especies de cetáceos de Venezuela y su estado de conservación. En primer lugar, tenemos al delfín climene, Stenella climene. Esta especie es considerada de preocupación menor por la IUCN y no se encuentra incluida en ninguno de los instrumentos nacionales. Su presencia en el país está confirmada por un varamiento de un animal vivo en el Golfo de Venezuela. El delfín manchado del Atlántico, Stenella frontalis, es considerado preocupación menor por la IUCN y se encuentra incluido en el decreto 1485 sobre especies en veda. Esta es la especie más común y abundante a todo lo largo de la costa continental de Venezuela, incluyendo la plataforma del Tana. El delfín manchado pantropical, Stenella attenuata, es considerado preocupación menor en la IUCN y no se encuentra incluido en ninguno de los instrumentos nacionales. El delfín listado o azul y blanco, Stenella ceruleo-alba, se considera preocupación menor por la IUCN y está incluido en el decreto 1485 sobre especies en veda. El delfín tornillo, Stenella longirostris, es considerado preocupación menor por la IUCN y se encuentra considerado en veda según el decreto 1485. Tenemos ahora el delfín esteno o de dientes rugosos, Steno bredanensis, es considerado preocupación menor por la IUCN y se encuentra incluido en el decreto 1485 sobre especies en veda. El delfín común, Delfinus delphis, es considerado preocupación menor por la IUCN y se encuentra incluido en el decreto 1485 como una especie en veda. Esta especie está ampliamente distribuida en la cuenca nororiental del país, donde se le conoce como el stock venezolano a nivel internacional. Sin embargo, en los últimos años se ha confirmado su presencia en la costa central de Venezuela, en Aruba, en Colombia, en Trinidad y Tobago y en Surinam. El calderón gris o delfín de rizo, Grampus griseus, es considerado preocupación menor por la IUCN y se encuentra en veda según el decreto 1485. El calderón negro o calderón piloto de aletas cortas, Globicephala macrorhynchus, es considerado preocupación menor por la IUCN y se encuentra en veda según el decreto 1485. Tenemos aquí a la orca pigmea, Pheresa attenuata, considerada preocupación menor por la IUCN y no se encuentra incluida en ninguno de los instrumentos nacionales. El delfín cabeza de melón o delfín de Electra, Peponocéphala electra, es considerado preocupación menor por la IUCN y no se encuentra incluido en ninguno de los instrumentos nacionales. La orca falsa, Pseudorca crasidens, casi amenazada según la IUCN y se encuentra incluida en el decreto 1485 sobre especies en veda. Tenemos ahora a la orca, Orcinus orca,
es considerada con datos insuficientes por la IUCN y no se encuentra incluida en ninguno de los instrumentos nacionales. Respecto a esta especie, tenemos que decir que se dispone de más de 50 registros de avistamientos en aguas venezolanas, lo que convierte a Venezuela en el país del Caribe con mayor número de avistamientos. Y esta foto se refiere al rescate en agosto de 2023 de 7 orcas que vararon vivas en la localidad de Chacopata, en el estado Sucre. El delfín de Fraser, la Genodelphis josei, preocupación menor según la IUCN, y no se encuentra incluido en ninguno de los instrumentos nacionales. Tenemos ahora la tonina costera, tonina del lago o delfín de Guyana, Sotalia guyanensis. Es considerado casi amenazado por la IUCN, vulnerable según el libro rojo de la fauna venezolana, y se encuentra además como una especie en veda según el decreto 1485. Esta especie se encuentra distribuida a todo lo largo de la costa continental venezolana, incluyendo el lago de Maracaibo, el estrecho, el golfo, y además está documentada en el río Orinoco hasta 800 kilómetros al menos aguas arriba de la desembocadura, casi en la desembocadura con el río Meta, que es la frontera con Colombia. El delfín nariz de botella, Turcios truncatus, considerado preocupación menor por la IUCN y se encuentra incluido en el decreto 1485 sobre especies en veda. En cuanto a la familia Ínide, la tonina rosada del Orinoco, Inia geoffrensis, es considerada amenazada según la IUCN, vulnerable según el libro rojo de la fauna venezolana y además se encuentra incluido como especie en veda según el decreto 1485. Esta especie está ampliamente distribuida, confirmada en toda la cuenca del Orinoco. Pasando a la familia Collide, o cachalote enano, es considerado en preocupación menor por la IUCN y no se encuentra incluido en ninguno de los instrumentos nacionales. Por la familia Physeteridae, el cachalote, Physeter macrocephalus, es considerado vulnerable según la IUCN y el libro rojo de la fauna venezolana y además se encuentra incluido tanto como especie en veda como en peligro de extinción en los decretos 1485 y 1486. Pasamos ahora a la familia Sífide o ballenatos picudos. En primer lugar, el sifio o ballenato picudo de Cuvier, Siphius cavirostris, es considerado preocupación menor por la IUCN y está incluido en el decreto 1485 sobre especie en veda. De esta especie se tienen registros de 3 varamientos, de los cuales 2 ocurrieron este año en el estado Falcón. El ballenato picudo o sifio de Yerbé, Mesoplodon europeus, se considera datos insuficientes por la IUCN y no se encuentra incluido en ninguno de los instrumentos nacionales. Finalmente, la familia Balenopteridae, las ballenas barbadas, ballenas verdaderas. En primer lugar, la ballena minke antártica, que como su nombre lo indica, es endémica de la Antártida. Y este registro de un varamiento en el Golfo de Venezuela en 1997 es el primer y único registro hasta ahora de la presencia de la especie en el Mar Caribe. Es considerada casi amenazada por la IUCN y no se encuentra incluida en ninguno de los instrumentos nacionales. Tenemos aquí a la ballena arenquera o sardinera, Balenoptera edeni, es considerada preocupación menor y se encuentra incluida en el decreto 1486 como especie en peligro de extinción. Esta es la especie más común y abundante en aguas venezolanas, particularmente en la cuenca nororiental, donde ha sido documentada científicamente desde hace muchos años. La ballena rorcual común, Balenoptera physalus, considerada vulnerable por la IUCN, en peligro según el libro rojo de la fauna venezolana, y además se encuentra como especie en peligro de extinción según el decreto 1486. Y finalmente la ballena jorobada o yubarta, Megaptera novaeanglia, que es considerada preocupación menor por la IUCN, pero vulnerable en el libro rojo de la fauna venezolana y además está incluida en el decreto 1486 como especie en peligro de extinción. Estas dos últimas especies en particular
tienen la circunstancia de que hay registro de ella en diferentes épocas del año, de los cuales algunos de los registros son consistentes con las ballenas que migran a aguas tropicales desde el hemisferio sur. Como conclusión, tenemos que con 25 especies, el inventario de diversidad biológica de cetáceos de Venezuela alcanza el 27% de los cetáceos existentes a escala global y el 76% de las especies confirmadas para el Caribe. Y como recomendación está la actualización de los decretos 1485 y 1486 para adaptarlos al estado actual del conocimiento de los cetáceos de nuestro país. Muchas gracias a todos por su gentil atención.